Bendito Dios y Padre, queremos agradecerte, Señor, en este día, que nos has permitido, Señor, poder buscar tu nombre y tu presencia. Y en esta noche hemos venido, Señor, para ser llenos de tu gloria, para ser llenos de tu Espíritu Santo, para entender los asuntos del Espíritu. Abre nuestro entendimiento para que podamos comprender tu palabra en esta noche. En Cristo Jesús, amén y amén. Amén. En los cultos pasados, mis queridos hermanos, hemos tocado una serie de temas acerca de la brujería. Fueron 4 temas que estuvieron un poco intensos. Toqué el tema de los peligros del espiritismo, el tema del Halloween, otro tema fue la brujería, y el del domingo pasado fue el tema de los anatemas o cosas malditas. Es más, el domingo cuando comenzamos el culto y antes el ambiente estaba cargado. ¿Por qué? Por la temporada y también por el tipo de temas que se van a dar. Y uno siente el ambiente espiritual, uno sabe. Y por eso a través de la alabanza se rompe todo eso y pudimos fluir en todo el culto. En esta noche vamos a tocar un tema titulado Las 5 solas de la Reforma Protestante. Las 5 solas de la Reforma Protestante. Hace unas semanas atrás les hablé algo de este tema, pero hoy lo voy a dar todo en un solo tema para que nos quede grabado. Las 5 solas de la Reforma Protestante. Se conocen como las 5 solas a 5 expresiones latinas que prácticamente tienen su base en la Reforma Protestante en el siglo XVI. Y estas 5 solas prácticamente contienen como el pensamiento o las creencias teológicas básicas de los reformadores. Estas 5 solas constituían para los reformadores como las creencias fundamentales sobre las cuales todo cristiano debía fundamentar su vida cristiana, o sea que eran demasiado importantes. La palabra sola es un término en latín que significa solo o solamente, solo o solamente. Son estas 5 solas que hoy vamos a estudiar el centro de la Reforma Protestante de hace 500 años. Y estas solas nos invitan a colocar como el centro fundamental de nuestras vidas la palabra de Dios, la palabra de Cristo, la cual nos enseña que somos salvos por la gracia de Jesús a través de la fe en la obra de Cristo en el Calvario, reconociendo su señorío y comprendiendo que el propósito fundamental es glorificar a Dios por la salvación eterna que el Señor nos ha concedido. Estos 5 fundamentos son la base de todas las iglesias cristianas. O sea, donde usted vaya, cualquier iglesia que diga que es protestante o cristiana tiene que tener estos 5 fundamentos que hoy estamos hablando. 5 fundamentos que son muy claros y que son los mismos fundamentos que tenía la iglesia primitiva. Y como voy a hacer un resumen, entonces vamos a arrancar con la primera sola. Sola escritura. Digan, solo escritura. Esta sola declara que la Biblia es nuestra máxima autoridad en materia de fe y de práctica. Por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios que es la Biblia puede regular la vida del creyente. La doctrina de que la Biblia es por sí sola la autoridad suprema fue el principio fundamental de la Reforma. En otras palabras, debemos entender que la verdad absoluta que existe en el universo y en el mundo es la palabra de Dios. Por medio de la palabra de Dios se rigen los cielos y la tierra. En el cielo se obedece la palabra de Dios y en la tierra el Señor no nos dejó a nuestro libre albedrío, sino que Dios le puso un juez a ese libre albedrío que es la palabra de Dios. Imagínense, mis hermanitos, un tribunal sin juez, no sirve de nada. Y lo mismo, una conciencia sin la palabra de Dios es como un tribunal sin juez. Entonces la palabra de Dios viene a nuestra conciencia para ser ese juez y para enseñarnos lo que es bueno, lo que es malo, lo que le agrada a Dios, lo que no le agrada, lo que va en contra de su voluntad y lo que es su perfecta voluntad. Por lo tanto, mis hermanitos, la palabra de Dios es la verdad absoluta en este mundo. Y si algo está sucediendo en estos últimos tiempos, es que ha venido un alejamiento del pueblo de Dios de la Escritura.
no solamente los creyentes que ya no leen la Biblia, sino también los líderes y muchos ministros, ya sus enseñanzas no las basan en la palabra de Dios, las basan más en la psiquiatría, en la psicología, en doctrinas hechas por hombres, pero no verdaderamente la palabra del Señor. En algunas iglesias la palabra de Dios ya es escasa, está escaseando el trigo, no hay alimento para las ovejas, se están alimentando pero no verdaderamente con un alimento que les nutra espiritualmente, sino que se están nutriendo con comida chatarra, porque en muchos lugares es más el entretenimiento, se le da más preeminencia a los anuncios largos que a la propia Biblia. Y hay iglesias donde uno va a predicar o a campañas, donde hace una cantidad de eventos, mucha alabanza, muchos anuncios, testimonios, y al final le dicen a uno: pastor, tiene 10 minutos para predicar. ¿En serio? Porque en esas iglesias la prioridad no es la palabra de Dios. La base del culto cristiano es la palabra de Dios. El culto de adoración nuestro es venir a escuchar la palabra de Dios para luego ponerla en práctica. Una iglesia sin palabra de Dios está muerta. Un cristiano sin palabra de Dios se seca. Una iglesia que no le dé preeminencia a la palabra de Dios es una iglesia que el diablo fácilmente la zarandea y la puede destruir. Y lo hemos visto en todo el mundo. Iglesias que han sido destruidas, pero porque han dejado el fundamento de la palabra de Dios. En el mundo dicen, es que el papel puede con todo. Para criticar la palabra de Dios, es que la Biblia la escribieron los hombres. Y quien me da ese argumento, que me dice: pastor, es que la Biblia la escribieron los hombres. Y yo les pregunto: bueno, usted por lo menos ya leyó toda la Biblia una vez para que la pueda criticar. Y me dice: nunca la he leído. Y les digo: ¿cómo usted puede criticar algo que no conoce? Primero léase toda la escritura y al final hablamos. Porque la mayoría que la critican no saben ni lo que la Biblia dice. O de pronto en la vida se habrán leído como un salmo, se habrán leído un proverbio, pero no la han leído pues verdaderamente. La Biblia es la palabra del Señor. Y existen más de 50 países donde la Biblia es perseguida, donde la Biblia es odiada, la Biblia es quemada, la Biblia es rechazada. Porque esos gobiernos saben que la Biblia trae libertad a las personas. Porque la Biblia es la verdad absoluta en este mundo y por eso es tan perseguida. Por eso la Biblia, hermano, causa un impacto tremendo en las sociedades que la aceptan. Ahora, vamos a ver algunas citas bíblicas sobre la escritura. Juan 17:17. Está hablando el propio Señor Jesucristo. Juan 17:17 dice lo siguiente. Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. El fundamento de Dios para la humanidad es su palabra. No hay otra verdad, no existe otra verdad. Cualquier cosa que salga a luz, que se diga que es la verdad y va contraria a la escritura, es un error y es un engaño. Porque la verdad absoluta de Dios para la humanidad se encuentra en la Biblia. Por eso los hombres que se han alejado de la palabra de Dios nos dicen que ya no existen dos géneros de hombre y mujer, sino que existen otros géneros diferentes, porque se han desviado de la palabra del Señor. No le dan prioridad pues a la vida y piensan que el aborto es algo normal, cuando la Biblia rechaza totalmente el quitarle la vida a los niños no nacidos. Entonces, mis hermanitos, la escritura es la verdad. Hermano, créala. Decenas de millones de cristianos han muerto en el mundo por la Biblia, por defender la verdad, comenzando por los mismos apóstoles, que todos entregaron su vida por causa de la verdad que Cristo les había dado, les había revelado. Vamos a leer 2 de Pedro 1, 19 al 22. Segunda de Pedro, capítulo 1, del 19 al 21. Segunda de Pedro 1,
19 al 21. Y dice: tenemos también la palabra profética más segura. ¿Usted quiere escuchar una profecía? Hermano, vaya a la Biblia. Las personitas hoy en día se dan cuenta que un profeta llega a una iglesia y se van como locos a ver qué les hablan al oído, a ver qué les dicen. Y van del profeta a la otra iglesia y el profeta viene y les dice: el Señor te ama. Pues ya la Biblia dice que Dios te ama, que Dios tiene un futuro de bendición pues para ti, ya lo dice la Biblia. Sino que les gusta escuchar que les digan cosas, pero no quieren escuchar la voz escrita de Dios. Y la voz escrita es la palabra. Cuando usted aprenda, mi hermano, a escuchar la voz escrita de Dios, entonces Dios te va a dar su voz revelada, su voz audible. Primero la palabra escrita, luego la palabra revelada. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, que es Jesús. Si usted va por un camino donde no hay luz y usted lleva una linterna, una vela, usted va muy pendiente de la luz que le da la linterna, de la luz que le da la antorcha, para no tropezarse y de pronto no caer en un hueco. Lo mismo, así en este mundo la palabra de Dios es nuestra antorcha que nos dirige. Versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. O sea, los hombres no inventaron la Biblia, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra de Dios viene de Dios. Si yo cojo un lapicero y escribo una carta, usted no puede decir que el lapicero escribió la carta, porque hubo alguien que tomó el lapicero y escribió. Lo mismo, Dios tomó hombres, sopló su espíritu en ellos y a través de ellos inspiró la escritura. O sea que el autor de la Biblia es el Espíritu Santo, es Dios. No vino por voluntad humana, porque la palabra de Dios es la voluntad del Padre. Dios la envió a este mundo. Segunda de Timoteo 3, 15 al 16. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos del 15 al 16. Estos son los fundamentos que tú debes tener en tu vida cristiana. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos del 15 al 16. Y dice: le habla Pablo a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pablo le dice a Timoteo que desde niño él sabía las escrituras. Por eso, padres, enséñenle la palabra de Dios a los niños, que esa semilla que ustedes le enseñan a sus pequeños, más adelante va a dar fruto. Más adelante se va a ver el fruto de la palabra que usted sembró. Tal vez de niños ellos vienen a la iglesia porque usted los trae, porque tienen compañeritos. Muchos en la adolescencia se apartan de Dios, pero luego la palabra que se sembró en ellos produce fruto y se convierte cuando están más grandecitos. Versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Hermano, no una parte, sino toda la Biblia. Porque hay sectas como Creciendo en Gracia que dicen que lo único que es palabra de Dios son las epístolas de Pablo, que el resto de la Biblia no es palabra de Dios. Tremendo. O como los judíos que enseñan que solamente el Antiguo Testamento es palabra de Dios, pero no el Nuevo Testamento. Hermanos, les tengo una buena noticia. Desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22, la última cita, toda es palabra de Dios. Usted puede confiar en ella, no debe dudar. Usted puede estar tranquilo colocando su fe en la Escritura, porque la Escritura es la palabra verdadera de Dios. 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir o corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea,
que el propósito de la palabra de Dios es formarte para que tú seas una bendición para tu familia, para la iglesia, para el mundo y para Dios. Porque la palabra de Dios te va a formar para que puedas cumplir el propósito que Dios tiene con tu vida. Por lo tanto, mis hermanitos, dejémonos formar por la palabra del Señor. Y en Juan 5, 29, 39, no lo leamos, pero dice que las escrituras son las que dan testimonio de Jesús. Solo a través de las escrituras podemos encontrar a Cristo como Señor, como Rey, como Redentor, solo a través de la escritura. Segunda sola, solo Cristo o solo Cristo es el Salvador. Digan conmigo, solo Cristo es el Salvador. La salvación se encuentra en Cristo, excluyendo así todo otro camino para llegar al cielo. Cristo y solamente Cristo es suficiente para mi salvación. No es Cristo y otra parte de mí, no es Cristo y otra persona, sino solamente Jesús para la vida eterna. La pregunta es, ¿quién fue el único que murió por nuestros pecados, que los cargó, que colgó en un madero? ¿Cuál fue el único que derramó su sangre? ¿Cuál fue el único que dijo consumado es? O sea, he cancelado la deuda. ¿Quién fue el único que murió y que al tercer día se resucitó de los muertos? ¿Sería Mahoma? Mahoma, el profeta de los musulmanes, murió. Lo sepultaron y se lo comieron los gusanos. Y los musulmanes dicen que él ascendió al cielo. No. En Arabia Saudita, allá está la Meca, la tumba de Mahoma, y ahí está enterrado. Ahí está enterrado, no resucitó, ahí están sus huesos. Mientras que Jesucristo, el Hijo de Dios, sí resucitó de la muerte y está sentado a la diestra de Dios en las alturas. Tremendo. Confucio, Buda, Hare Krishna, hermanos, todos murieron y se los comieron los gusanos, pero Cristo, que fue el verdadero Hijo de Dios, que vino y murió por nosotros en el Calvario y que hizo una obra perfecta, Dios, para demostrar que su Hijo era el Hijo de Dios en perfección y que verdaderamente nuestro Redentor lo levantó al tercer día. Si Cristo no resucita, estaríamos perdidos en nuestros pecados, pero por cuanto Él resucitó, tenemos vida eterna. Juan 14:6. Esa es una cita que usted se la debe memorizar. Juan 14:6. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Resulta que en el tabernáculo de Moisés habían 3 entradas a la presencia del Dios Todopoderoso. Estaba una primera puerta para entrar al atrio exterior, donde estaba el lavacro y donde estaba el altar del holocausto. Luego había otra puerta que separaba el lugar santo, donde entraban los sacerdotes a ofrecer el pan de la proposición, a prender las velas pues ¿cómo es que se dice? Se me fue el nombre, del candelabro, perdón, gracias hermanos, del candelabro de oro para encenderlas, y el altar del incienso. Y había una tercera puerta ya donde quedaba el arca y la persona entraba una vez al año. Y resulta que esas 3 puertas tenían 3 nombres. La primera se llamaba el camino, la segunda puerta se llamaba la verdad y la tercera la vida, que nos conduce directamente a Dios. Y Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el único que nos lleva a la presencia del Dios Todopoderoso. ¿Qué les parece? Por eso cuando Cristo muere, se rasga el velo en 2. Y cuando se rasgó el velo, Dios estaba mostrando que cualquier ser humano ya se puede acercar a la presencia de Dios, pero solamente a través de Jesucristo. No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida. Solo Jesús. Hermano, es tan sencillo que el diablo la ha complicado para que la gente no crea en eso. Pero Cristo es el único camino a la presencia del Dios Todopoderoso. Hechos capítulo 4, 11 y 12. Solo Juan 14:6 destruye todas las religiones, todas. Porque todas las religiones enseñan otros caminos. Y aquí se nos dice, solo hay un camino, no hay otro, solo Jesús.
Hechos capítulo 4, 11 y 12. ¿Qué dice el apóstol Juan? Hechos 4, 11 y 12. Dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Digan, la cabeza del ángulo. En aquellos tiempos, cuando se iban a levantar ciertos edificios o templos, edificaciones, resulta que colocaban como una base una piedra enorme, y a partir de esa piedra comenzaban a levantar entonces las edificaciones. Y aquí se nos dice que el fundamento para Israel era Jesús, pero ellos rechazaron esa piedra como fundamento. La iglesia tiene como piedra, como roca, a Jesús, como la base. Versículo 12. Y en ningún otro, digan conmigo, y en ningún otro. ¿Qué significa ningún otro? Nadie más. No existe otro. Nadie más. Solo Jesús. Y en ningún otro hay salvación, porque solamente hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermanos, María nos salva. Gregorio Hernández nos salva. San Francisco de Asís no te puede salvar. Ni Pedro, ni Pablo, ni Juan, ni el pastor, ni el papa. Nadie en este mundo te puede salvar, porque solamente hay un nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos, y su nombre es Jesús. Una de las cosas que a mí más me gusta es ayudar a las personas en la hora de la muerte a ponerse en paz con Dios. Y me ha tocado despachar mucha gente y ver cómo estiran las patas es duro. Y cuando les explico el principio que solo Jesús es el Salvador, algo tan sencillo, que pongan su fe en Él, hermano, gracias a Dios el 99% aceptan. Y mueren creyendo que solo Jesús es el Salvador, que murió por sus pecados, que no existe otro. Y cuando lo hacen, reciben la vida eterna. ¿Cómo se salvó el ladrón? Pues en la cruz, por flagelarse con un lazo con puntas en la espalda, por meterse frijoles en los zapatos y caminar de Aguada a Zapácora. De esa forma se salvan las personas. Se salvó el ladrón en la cruz por hacer peregrinaciones donde el Señor caído. No, el ladrón en la cruz se salvó solo por confiar en Jesús. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Los dos iban a morir, pero él comprendió que Jesús tenía un reino que no era de este mundo, que él era el rey, el salvador, el Mesías de este mundo. Y Jesús le contestó esas palabras: hoy estarás conmigo en el purgatorio. Y cuando tu familia agarre esos 1000 años, paguen 500 misas, te vas a chambuscar un poquito en el purgatorio, pero luego vas a salir. Dijo eso: hoy estarás conmigo en el limbo, o vas a quedar por ahí volando como un murciélago. No. Le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, cuando alguien muere, vea, pudo haber sido la persona más mala, pero se arrepiente en la hora de la muerte, sus últimos minutos confesando a Cristo, hermano, y recibe la salvación por gracia y se va con el Señor. Cristo es el único Salvador. Primera de Juan 2:1. Primera de Juan 2:1 dice: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequen. La voluntad de Dios es que usted no peque, que usted se guarde para Él. Estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si alguno hubiere pecado, si alguno ha hecho lo malo, abogado tienen para con el Padre. Y se llama Gregorio Hernández. No, la hermana Laura. No, el Papa Benedicto XVII. No. Abogado tenemos para con el Padre y se llama Jesucristo el justo. Jesucristo el justo. Démosle ese aplauso a nuestro abogado. Aleluya. ¿Cuál es el papel de un abogado? Defendernos ante un juez para que salgamos libres. Y Cristo se sentó a la diestra del Padre, y cuando usted llega delante de Dios en arrepentimiento, Jesús se levanta como tu abogado y dice: Padre, yo ya resolví el caso de él, sus pecados lavé, ya llevé sus maldades, sus iniquidades, mi sangre lavó su pecado. Y el Padre con su Hijo dice: amén, hijo mío,
hecho está. Primera de Timoteo 2:5. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador. Y no son las ánimas benditas del purgatorio, que ¿quién las pueda salvar? Que traigan el tinto que ya se va a acabar. Nada de eso. No son las ánimas del purgatorio, ni tampoco es Miguel el arcángel, ni Gabriel. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y se llama Jesucristo hombre. ¿Por qué hombre? Porque en este mundo se han inventado una cantidad de niños para que la gente les rece para llegar a Dios. No. Jesús no es Jesús de Praga, ni el niño de Atocha, ni el divino niño, no. Jesucristo hombre, porque Cristo como niño no hizo milagros, como niño no cumplió su ministerio, sino que hizo su obra de redención después de los 30 años. Cristo murió como un hombre, fue sepultado como hombre, resucitó como hombre y se sentó no como un niño en el cielo, sino que se sentó como hombre a la diestra del Padre. Si ustedes miran algunas vírgenes, supuestamente en cuadros y en fotos, que supuestamente María está en el cielo y que Jesús como un muchachito está sentado aquí en el brazo, así. Ese no es Jesús. Por eso dice Jesucristo, digan hombre, no niño. Como hombre nos redimió, como hombre cargó nuestros pecados y como hombre está sentado a la diestra del Padre. Entonces el primer principio es solo escritura, solo la Biblia, la palabra de Dios, la verdad. Segundo principio, solo Jesús es el Salvador, no hay otro. Tercer principio, solo gratia o solo por la gracia. El cristiano es salvo solo por la gracia de Dios. Te voy a leer esto. Una definición de la gracia es favor no merecido. Gracia significa que usted no merece la salvación, pero Dios se la regala. Solo gracia nos enseña que la salvación es un producto solamente de la gracia divina, un favor inmerecido de Dios por causa de Jesús, lo cual excluye nuestra participación a través de las obras que podamos hacer para alcanzarla. Por tanto, la gracia es lo contrario a pago o compensación. Les voy a explicar qué es la gracia. Por ejemplo, una personita de aquí hace un trabajo en la iglesia por 8 días. Y a los 8 días yo voy y le pago. Hermano, mire, aquí está el pago por el trabajo de 8 días, estos 200,000 pesos, ejemplo. Ahí fue gracia o fue recibir lo que merecía. Recibió lo que merecía porque no fue por gracia, trabajó y recibió. Pero supongamos que el hermano viene y yo le digo, tome los 200,000 pesos, aunque no hayas hecho nada esta semana. Ahí lo recibió, ¿por qué? Gracias. Lo mismo, nosotros en la salvación, entiendan mis hermanitos, que recibimos todo por la gracia de Dios. No hemos hecho nada para ganarnos el favor de Dios. No es por obras. Ay, yo le doy mercadito a los viejitos, motilo a los viejitos del asilo, regalo mercaditos a un pobre, me metí en la defensa civil para ayudar, estoy como voluntario en los bomberos. Y piensan que eso a veces les atribuye para la salvación. Nada de eso. No es que yo hago sacrificios, yo subí Monserrate en Bogotá 4 veces de rodillas. Tampoco, ni sacrificios. No, es que yo doy mucha plata, es que yo ya dejé pagas 500 misas para cuando me muera, para que me saquen del purgatorio. Tampoco. La gracia significa que Dios te regala, digan, me regala la salvación. Lo único suficiente y necesario para la salvación es la gracia de Dios en Cristo Jesús. La mayoría de religiones se salvan por obras. Por ejemplo, los testigos de Barrabás, los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová dicen que ellos se salvan yendo a tocar de puerta en puerta. Tremendo. Yendo a tocar de puerta en puerta y siguiendo las enseñanzas de los testigos de Jehová. Vendiendo revisticas y libros y compartiendo sus enseñanzas como hacen por ahí en ciertos puntos. Los mormones piensan que se salvan
siguiendo el libro del Mormón y lo que digan los profetas. Los adventistas piensan que se salvan guardando el sábado y obedeciendo los fundamentos de Elena de White, su fundadora. Los católicos piensan que se salvan guardando los sacramentos, comportándose en bien y a través del pago de limosnas para sacar las almas del purgatorio. El judaísmo cree que son salvos guardando la ley de Moisés. El Islam enseña que son salvos si Alá determina en un futuro que ellos son salvos. Y así todas las religiones del mundo. El hinduismo piensa que pueden tener una salvación espiritual a través de la reencarnación, mientras que el cristianismo tiene el único sistema de salvación que es solamente por gracia. Eso nos diferencia de cualquier religión del mundo. Somos salvos solo por la gracia de Dios, no hay méritos. No es por hacer meditación trascendental ni tomar yagé, nada de eso. Ni por tratar de desdoblarse y salir del cuerpo, no. Su salvación es solamente por la obra redentora de Cristo en el Calvario. Es por la gracia. Leamos algunas citas bíblicas. Efesios 2, 8 y 9. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Y dice, Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos. Digan, Dios me salvó por misericordia. Dios no lo salvó porque usted era bonito, bonita, o porque tenía plata o un carro último modelo. No, Dios te salvó por misericordia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es un regalo de Dios. No por obras, el verso 9, para que nadie se gloríe. Cuando usted parta de esa tierra y se presente en el cielo y toque, y salga a recibirlo no sé quién. ¿Usted por qué merece entrar al cielo? No, porque yo motilaba a los viejitos en la tierra. No tiene entrada. ¿Usted por qué merece entrar pues al cielo? No, porque yo hacía obras de caridad pues con los niños. No mereces entrar. Pero si usted dice, mire, yo no merecía entrar al cielo por mí mismo, entro al cielo por la gracia de Jesús. Él es mi Salvador. Y las puertas del cielo estarán abiertas para que entre directamente a la presencia de Dios. Romanos 3, 24 y 25. Romanos 3, 24 y 25. Esta cita me fascina. La de Romanos 3. Qué maravilla. 3, 24 y 25. Dice, justificados gratuitamente. Gratuitamente, o sea, por gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Usted debe decir, yo soy un justo por la obra de Cristo en el Calvario. No tuve que pagar el precio, Cristo lo pagó por mí. Versículo 25. A quien Dios puso como propiciación en nuestro lugar por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La gracia, bendita gracia de Dios, sublime gracia del Señor que nos libertó de la condenación eterna. Tito capítulo 3, versículos 3 y 5. Tito 3, versículos 3 y 5. Crean, mis queridos hermanos, que de cada punto pude haberme dado toda una reunión, de cada punto. Pero quiero que todo quede resumido en este culto. Tito 3, versículos del 3 al 5. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidias, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Así éramos o no? Éramos pecadores. 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, bondad es misericordia, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Por qué te salvó el Señor? ¿Alguna obra que hubieras hecho? Nada.
La jactancia queda excluida. No hay ningún ser humano que pueda decir: yo hice esto para la salvación, yo aporté el 1% de la salvación. No, la salvación es 100% de Dios. Nos salvó no por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y por eso denle gracias a Dios todos los días. Señor, soy salvo por tu misericordia, gracias. Tu misericordia, Señor, tu misericordia, gracias. Agradézcale siempre al Señor por su obra en el Calvario. Punto 4. ¿Solo fide o solo fe? Digan, solo por la fe. Este principio de solo fe, nos enseña que la salvación no es un producto del esfuerzo humano ni de las buenas obras, sino que es un don gratuito que recibimos cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros. ¿Cuál es el medio para recibir la salvación? La fe. Por eso cualquier persona en este mundo puede ser salvo. El joven, el anciano, la persona intelectual, el ignorante, el hombre rico, el hombre pobre, el negro y el blanco. Porque Dios lo hizo así para que todos pudieran ser salvos. Porque a todos el Señor nos puso una medida de fe, y Dios no está pidiendo una fe sobrenatural. No. Dios está pidiendo una fe sencilla que diga: confío en lo que Jesús hizo por mí. Eso es solo lo que el Señor busca. En la Biblia encontramos un buen número de versículos que claramente nos deja ver que la salvación es por fe y no por obras. Efesios 2:8. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Hermano, es confiar en Jesús. Cristo pagó el precio, pero esa obra de la cruz no se hace realidad en tu vida a menos que creas. Debes creer, debes colocar tu fe y tu confianza de decir: yo creo que Jesús murió en mi lugar, creo que murió y resucitó, está vivo, yo creo en Él, confío en el Señor, confío en su obra, y de esa forma el Señor te entrega la salvación. El Señor dice: aquí está este regalito para ti, la vida eterna. Señor, ¿qué debo hacer para recibirlo? Solamente confía. Confía en mí, confía en la obra del Calvario. Romanos 5:1. Romanos capítulo 5, el versículo 1. Romanos 5:1. Romanos capítulo 5, el versículo 1 dice lo siguiente: justificados o siendo declarados justos, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. ¿Sabe cómo te mira el Señor? Te mira como un justo. El Señor no te ve como un pecador. Dios ve como pecador al que no se ha arrepentido, pero al que se convierte lo ve como hijo, lo ve adoptado, lo ve justo, lo ve santo, a pesar de las luchas que pueda estar enfrentando. Está en proceso de maduración. Son niños espirituales los que se convierten, pero deben crecer espiritualmente. Pero Dios te ve justo, aunque tenga luchas internas. Di conmigo: yo soy un justo por la obra de Dios. Mira lo que dice Pablo. Esa la fe es creer lo que Dios dice. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Hermano, hay iglesias que muestran a Dios como si fuera nuestro enemigo, como si Dios estuviera en contra nuestra. No, Dios está a favor de nosotros. Él va con nosotros. Él es nuestro Padre. Pero algunas congregaciones muestran a un Dios que es sanguinario, que a la más mínima falta que usted conozca ya lo está quebrando con un garrote. Pero ese no es el Dios que enseña el Evangelio. Es el Dios que te justificó y dice: y por medio de la fe tenemos paz. Hermano, cuando mires al cielo, ve con tranquilidad, porque hay paz entre Dios y tú. Y si has pecado, ven arrepentimiento: Señor, perdóname, he pecado, perdóname, Padre, quiero vivir para ti, ayúdame. Amén. Qué importante esto. Hechos 16, 30 y 31.
Si a usted le preguntan, hermano, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hermano, vaya al ayuno. ¿Será que así es salvo? Hermano, no se pierda ningún culto. Ahorita usted tiene que congregarse y debe ayunar y orar, claro está. Pero si te preguntan, hermano, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esa pregunta se la hicieron a Pablo y Pablo contestó lo siguiente. Hechos 16, 30 y 31. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y mire que contestó Pablo. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Cree en el Señor Jesucristo. Hermano, la salvación es algo tan sencillo. El cristianismo es un sistema de fe. Somos salvos por la fe, permanecemos salvos por la fe y seremos ya redimidos totalmente por la fe. Mas el justo por la fe vivirá, no vivió, no, vivirá. Es una vida constante de fe. ¿Cuándo no va a necesitar usted fe? Cuando esté en el cielo. Cuando esté con Jesús ya no la necesita porque está con el Señor. Pero mientras que se encuentre en la tierra debes tener una confianza plena en el Señor. Gálatas 2:16. Gálatas capítulo 2, el versículo 16. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie, ni siquiera uno será justificado. Solo por la fe seremos salvos. Solo por la fe somos justificados y este es el mensaje de la gracia y este es el mensaje del Evangelio. En Efesios 2, 8 y 9 dice que somos salvos por la gracia, por medio de la fe, y no de ustedes, que es un don de Dios y no por obras. De ahí podemos sacar esos puntos. Primero, la salvación que enseña Pablo es una salvación por gracia, a través de la fe, y que no es por nuestra voluntad, sino que es un regalo de Dios, y no es por obras. Por tanto, nadie se puede gloriar. Nadie se puede gloriar. Pueden apuntar también Romanos 3:28, donde Pablo dice que somos salvos por la fe sin la necesidad de las obras de la ley. Y punto 5, soli Deo gloria, solo la gloria le pertenece a Dios. Este principio nos está enseñando que toda nuestra vida debería ser vivida para la gloria de Dios y deja presente el principio de la soberanía de Dios sobre todo aspecto de la vida del creyente. En otras palabras, Dios debe recibir la gloria por la salvación que nos ha entregado. Lo único que podemos hacer es darle gracias. Lo único que podemos hacer es darle gloria a Dios. Señor, a ti sea toda la gloria. A ti sea toda la alabanza, el poder, el honor, Señor, porque tú hiciste todo para salvarnos. Gracias, papá. Solo podemos dar gracias, solo podemos obedecerle, solo podemos rendirnos a la gloria de Dios. Romanos 11:36. Romanos 11:36. La salvación viene solo de Dios, por lo tanto, la gloria le pertenece solamente a Dios. Romanos capítulo 11, el versículo 36. Porque de Él y para Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Digan conmigo, que toda la gloria sea siempre para el Señor. Salmo 24:1. Salmo capítulo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan. Hermano,
Todas las cosas son de Dios, son del Rey. Por lo tanto, todas las cosas son hechas para darle solamente gloria al Señor. La gloria no es del hombre, la gloria le pertenece solo a Dios. Porque a veces los hombres en la tierra le dan mucha gloria a los pastores, le dan mucha gloria a ministros porque tienen dones, porque sanan enfermos. No, todo lo que pase bueno en medio del pueblo de Dios, sanidad, liberación, restauración, derramamientos del Espíritu, gente hablando en lenguas, eso lo hace Dios a través de los hombres. Por eso la gloria se le da a Dios, no al hombre. Amén. Por el hombre de Dios lo honramos, lo respetamos, lo bendecimos, pero no podemos exaltar a hombres, porque había algunos videos por YouTube donde hay iglesias donde la gente tiene que ir a postrarse a los pies del pastor y a los zapatos de él y se postran. Y yo decía, Dios mío, ¿qué es esa idolatría tan terrible que se está haciendo hacia estos hombres que se convirtieron en ídolos de carne y de hueso? Por eso Dios en cualquier momento los baja de ese pedestal. La gloria solo a Dios. Juan 1:3. Juan capítulo 1, el versículo 3. 1:3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que fue hecho ha sido hecho. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hermano, todas las cosas fueron creadas por Dios. No solamente la creación, sino también en cuanto a la salvación. Todo es obra de Dios. Por lo tanto, hay que darle gloria a nuestro Creador, a nuestro Salvador y a nuestro Redentor. En Hebreos capítulo 1, el versículo 3, Hebreos 1:3, ya Federico es más rápido que yo en la Biblia, entonces me voy a pegar a esa velocidad. El 3, la cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, hablando de Jesús, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Cómo es el poder de Dios? Todo lo que existe se sustenta por la palabra de Dios. Isaías 42, versículo 8. ¿Y qué nos dice Dios acerca de su gloria? Dios mismo, ¿qué dice Él? Vamos a ver. Isaías 42, 8. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré gloria. Digan, a otro no daré gloria, ni mi alabanza a esculturas. Solo gloria a Dios, no a las imágenes, no a los hombres, no a los ángeles, no a los muertos, no a las constelaciones, ni al sol ni a la luna. La gloria debe ser solamente para Dios. Capítulo 43, el versículo 7. 43, 7. Mire para qué te creó Dios y para qué te formó. Todos los llamados de mi nombre, Pastor Leonardo, Amparito, Liliana, Gloria, Carlos, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Dios te creó para su gloria. Tu vida debe ser glorificar a Dios siempre. Ese es el fin. Y cuando partamos de esa tierra, ¿a qué nos vamos? Al cielo, a darle gloria a Dios, a vivir para Él, a servirlo en el cielo, porque solo la gloria le pertenece al Rey. Termino con un testimonio. Una hermanita de la iglesia llamada doña Fanny Vidal, ella fue muy usada por Dios aquí en la iglesia. Se convirtió en una visitica que hice en la casa de ella. No pensé que se iba a convertir. Y solo una visita, aceptó a Cristo y desde ahí una fiel creyente hasta que partió con el Señor ya hace años atrás. Doña Fanny sirvió al Señor 12 años. Su vida fue para la gloria de Dios. Servía a la gente, la buscaban en la casa, oraba por enfermos, ministraba liberación, era profeta, una mujer, mejor dicho, muy usada por Dios. Un día desarrolló una enfermedad y sabía que se iba a morir. Y ella me dijo esto: pastor, yo quiero que mis últimas palabras sobre la tierra antes de morir sean estas:
Señor Jesús, Padre, toda la gloria, la honra, el poder y el honor sean solo para ti. ¿Y sabían ustedes que estas fueron las últimas palabras antes de morir? Porque fue una vida glorificando a Dios y murió dándole la gloria al Señor. Qué bonito es. Espero que esta enseñanza de hoy, hermano, quede grabada en tu corazón. Porque estas son las doctrinas fundamentales que unen todo el cristianismo protestante en el mundo. Guárdalas en tu corazón. Primera, digan conmigo, solo Escritura. Solo la palabra de Dios es la verdad. Segundo, solo Cristo. Solo Él es el Salvador. Tercero, solo fe. Solo por la fe somos salvos. Cuarto, solo gracia. Solo por la misericordia de Dios. Y quinto, toda la gloria a Dios por la salvación que nos ha regalado. Démosle ese aplauso a Jesús. Amén y amén. Se me fue esta reunión muy rápido. Vamos a orar, hermanitos, oremos. Padre, queremos darte gracias en esta noche por tu buena palabra. Qué bendición, Señor, es estar delante de ti y poder comprender esos principios que son tan poderosos. Nosotros descansamos en el poder de las Sagradas Escrituras, porque son lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Sin tu palabra, Señor, estaríamos ciegos. No podríamos entender entre el bien y el mal, pero gracias a la palabra podemos entender, Señor, lo que a ti te agrada y lo que no te agrada. Gracias porque tu palabra alumbró nuestro entendimiento para reconocer el segundo principio, que solo Cristo es el Salvador, a quien nosotros hemos aceptado, lo amamos, vivimos para Él, porque Jesucristo lo es todo, la plenitud de nuestras vidas. Y creemos que esa salvación la hemos recibido, Señor, no por obras, no por nada que hayamos hecho, sino solo por tu misericordia. Misericordia, Señor, por gracia. Nos diste algo que no merecíamos, porque nunca mereceríamos la salvación, pero tú nos la regalaste. Qué gran regalo, Señor. Qué gran regalo que le has dado a la raza humana. Oh, Señor, gracias. Gracias te damos, Señor bendito, por esa salvación tan grande que hemos recibido, Señor, a través de la fe en el nombre de Jesús de Nazaret, para que podamos darte la gloria eternamente y para siempre. Que a ti, Padre, que a ti, Hijo, y a ti, Espíritu Santo, sea la gloria, la honra, la alabanza y el honor por los siglos de los siglos. Amén y amén. Démosle ese aplauso a Jesús.